que los puede evaluar. La evaluación está súper fácil en realidad, ¿ya? Así que supongo que eso es exactamente. Es para marcar y para completar. ¿Sí? Entonces, terminamos esta parte teórica y pasamos inmediatamente a la evaluación. La fisiología. El resultado del aprendizaje es que al finalizar la sesión, el estudiante conoce la fisiología del sistema reproductivo, en este caso vamos a ver masculino, mediante la reflexión sobre conceptos ya vistos en anatomía y histología. ¿Ok? Entonces, vamos a ver rápidamente las funciones del aparato reproductor, en este caso masculino. Vamos a ver que hay tres funciones reproductoras principales. Antes de continuar, ¿ya han visto esa parte en histología todavía? En histología ya han visto. Entonces, háblenme, ¿qué cosa es la espermatogenia? Su mismo nombre indica. Espermatogenia. ¿Qué cosa quiere decir? La genia viene de qué cosa, génesis, origen, ¿cierto? ¿Qué cosa va a ser la formación de espermatozoides? Entonces, una de las funciones principales, y como vamos a ir viendo que hay células específicas que van a participar en este proceso de formación de espermatozoides, es qué cosa, justamente este proceso que se llama o se conoce como espermatogenia. El otro proceso o función importante es la realización del acto sexual masculino, porque recordemos qué cosa, que el ser humano es un ser sexual, ¿no? Reproducción sexual, y qué cosa, eso va a permitir la perpetuidad de la especie. Y la regulación de funciones reproductoras en el hombre mediante qué cosa, la producción de diversas hormonas, en este caso hormonas sexuales, que como vamos a ir viendo van a dar características sexuales tanto primarias como secundarias en el caso del hombre. Ahora vamos a ver las funciones hormonales masculinas o los efectos de las hormonas sexuales masculinas sobre los órganos sexuales accesorios, el metabolismo celular, el crecimiento y las funciones del organismo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá que, al igual que en otros sistemas, el sistema endocrino, ¿qué función cumple? El sistema endocrino, ¿qué función cumple? ¿Para qué secreta hormonas? ¿Para qué cosa? Para controlar funciones. Recordemos que el sistema endocrino, ¿qué cosa es? Es un sistema de control y un sistema de regulación, ¿sí? Cumple funciones similares casi con el sistema nervioso, porque el sistema nervioso, recordemos que también tiene la función de qué cosa, de controlar funciones, regular, ¿cierto? Pero a diferencia del sistema nervioso, que es mucho más rápida las respuestas, el sistema endocrino va a qué cosa, secretar hormonas, y es un proceso un poquito más largo, un poquito más complicado, pero se va a mantener sus funciones a largo plazo. Entonces vamos a ver qué cosa, que estas hormonas sexuales van a participar sobre todo en los órganos sexuales, como les mencionaba, en el metabolismo celular, el crecimiento y diferentes funciones del organismo. Por ejemplo, vamos a ver que en el caso, por ejemplo, de las células de Leydig van a actuar la hormona LH. ¿Cuál es la hormona LH? La hormona luteinizante, ¿cierto? En el caso de las células de Sertoli van a actuar las hormonas folículo estimulantes. Vamos a ver posteriormente qué acciones específicas realizan, ¿no? Asimismo, no van a ser las únicas. Acá también van a participar otras hormonas, como por ejemplo la testosterona, como por ejemplo, ¿qué cosa? La hormona de crecimiento, los estrógenos incluso, y algunos otros factores que van a, ¿qué cosa? A regular todo este proceso de secreción. ¿Qué parte de la hipófisis secreta las hormonas sexuales? La anterior, ¿cierto? O también llamada adenohipófisis, ¿ok? Entonces vamos a ver qué cosa, que el eje hipotálamo hipófisis gonadal va a estar qué cosa, dado sobre todo en la parte anterior de la hipófisis, ¿ok? Vamos a hablar sobre la espermatogenia, ¿ok? Pero antes de esto voy a compartirles un segundo en otra diapositiva para hacer un repaso rapidísimo de lo... Vamos a ver qué cosa, que todo el proceso de espermatogenia se da en dónde, en qué órgano, en los testículos, ¿cierto? Acá tenemos los testículos, tenemos qué cosa, que estas son estructuras que están recubiertas, qué cosa, por diferentes paredes, que bueno, supongo que la misma en histología, y lo importante es saber o reconocer qué cosa, que en estas partes, en ciertas partes del testículo se va a dar el proceso de la espermatogenia, ¿no? Específicamente en donde en estas estructuras que se llaman los túbulos seminíferos, ¿cierto?
Entonces, estas se van a juntar y me van a dar esta red testicular y posteriormente, ¿qué cosa? Van a emerger hacia el epididimo y hacia las vías o conductos eferentes, ¿sí? Entonces, importante recordar eso, ¿no? Histológicamente. ¿Qué más? Que vemos que de acá del testículo sale los espermatozoides ya maduros, ya en proceso ya justamente, bueno, habiendo culminado su proceso de maduración. ¿Y qué cosa? Van a ir hacia las vías urinarias, en este caso sexuales, en el caso del hombre comparten la misma función, ¿no? Para finalmente ser secretadas o eyectadas por el pene. Luego acá tenemos un corte histológico del testículo, ¿no? Y si hacemos zoom vamos a ver qué cosa, las túnicas, vamos a ver qué más, que estas son las unidades básicas, estas son, ¿qué cosa? Los túbulos seminíferos. ¿Sí? Estos túbulos seminíferos, acá dentro, en la parte medial, en la parte interna, vamos a ver que se van a originar todo o se va a dar el proceso de espermatogénesis. Luego vamos a ver qué cosa, que entre túbulo seminífero y túbulo seminífero vamos a encontrar un espacio que se llama el espacio intersticial y acá van a ver qué cosa, este tejido intersticial. ¿Qué célula encontramos acá, chicos? Las células de Leydig, ¿no? Las células intersticiales o células de Leydig. Muy bien. Entonces, vamos a ver rapidísimo qué cosa, la estructura microscópica, vamos a ver que estos túbulos seminíferos van a contar qué cosas son tejido epitelial, ¿no? Con algunas modificaciones, vamos a ver que descansan sobre una membrana basal y que en estos túbulos seminíferos se producen los espermatozoides, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, eso es más histológico, un poquito, Y bien, acá pasamos ya a lo siguiente. En estos túbulos seminíferos, ¿qué cosa vamos a encontrar? Vamos a encontrar unas células especializadas que se llaman las células de Sertoli. ¿Cierto? Que estas células de Sertoli van a ser unas células epiteliales, cilíndricas, que no se van a dividir. ¿Y qué cosa? Que estas células de Sertoli van a tener una función importantísima en el proceso de mantención y de espermatogénesis. ¿Por qué? Porque acá, en estas células, se va a dar el proceso de la espermatogénesis, ¿ok? Vamos a encontrar diferentes proteínas, diferentes elementos que van a participar en este proceso de qué cosa, de espermatogénesis, como por ejemplo la ABP. ¿Qué es la ABP? La proteína ligadora de andrógenos. ¿Qué cosa va a permitir esta ABP? Que la testosterona, que es producida por qué célula, las células de Leydig, excelente, ingresa a estas células de Sertoli. ¿Qué cosa? Esta testosterona va a permitir el proceso de qué cosa, de espermatogénesis, de la maduración del espermatozoide. Ahora vamos a ver qué cosa, que estas células de Sertoli también regulan el movimiento de células germinales. Recordemos que esta célula de Sertoli en realidad es como que una célula donde va a producir el proceso de, llamemos maduración de los espermatozoides, desde células indiferenciadas hasta conocer o hasta que lleguen a su forma madura que vienen a ser los espermatozoides. Vamos a ver que es una célula de soporte estructural y nutricional de células germinales. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esta célula de Sertoli va a ser la encargada de ¿qué? De dar los nutrientes necesarios, las hormonas necesarias para que se complete el proceso de espermatogénesis. Y también vamos a ver qué cosa, que estas células van a conformar la llamada barrera hematotesticular. Entonces ahí vemos la célula de Sertoli y acá está un gráfico, pues, ¿no? ¿Cómo son las células de Sertoli? Como les menciono, son células cilíndricas que van a producir, van a participar en el proceso de espermatogénesis. Ahora, también ¿qué cosa van a hacer? Van a fagocitar células germinales anormales, por ejemplo, espermatozoides, espermátides, que no están completando adecuadamente su proceso de maduración, van a ¿qué cosa? A eliminarlas, a fagocitarlas. Vamos a ver también qué cosa, que van a producir el líquido testicular, que es la qué cosa, la que va a bañar a los espermatozoides en la luz, porque recordemos, esta es la base, esta es la luz, y acá es donde se termina o se culmina el proceso de maduración espermática. Vamos a ver que van a sintetizar diferentes hormonas, diferentes proteínas. Ya les había hablado de una de ellas, la ABP, la proteína fijadora de andrógenos, que va ¿qué cosa? A permitir el ingreso de la testosterona que es producida por la célula de Leydig, ¿hacia dónde? Hacia el interior de las células de Sertoli. ¿Por qué? Porque esta testosterona va a hacer que de esta célula indiferenciada que estamos viendo acá en la parte inferior, ¿qué cosa?
produzca o vaya madurando durante las diferentes fases de la espermatogénesis hasta formarme qué cosa, los espermatozoides maduros. Ahora, también me va a participar en qué cosa, en la formación de la hormona antimülleriana. ¿Recuerdan en histología, yo he visto embrión que eran los canales o los conductos de Müller? Si el conducto de Müller se madura o continúa creciendo, ¿qué va a dar? ¿Bebito o bebita? Recordemos qué cosa, que el conducto de Müller que se va a producir el aparato reproductor femenino. Entonces, si esta célula de Sertoli produce hormona antimülleriana, ¿qué cosa va a detener esa maduración femenina? ¿No? Entonces va a generar ¿qué cosa? La diferenciación sexual masculina del feto, ¿no? ¿Por qué? Porque genera la regresión de estos conductos de Müller. ¿Qué más? Va a producir esta hormona importantísima, la inhibina. ¿Qué es la inhibina? Es una hormona que va a disminuir ¿qué cosa? La liberación de la hormona folículo estimulante. ¿Por qué? Porque la folículo estimulante es la que va a generar el proceso de espermatogénesis. Pero sí, ¿qué cosa? Se empieza a producir sin parar estos espermatozoides. ¿Qué cosa? Va a haber una sobrepoblación de espermatozoides. Por ende, cuando ya se llega a un determinado tope, estas células de Sertoli empiezan a liberar la inhibina, que va a ¿qué cosa? Como su nombre indica, inhibe la producción de la hormona folículo estimulante. Entonces, vamos a ver el proceso de espermatogénesis. ¿Qué cosa es este proceso de espermatogénesis? Sabemos que vamos a ver qué cosa, que estas células germinales, nuestras células precursoras, van a migrar hacia los testículos, no específicamente las células de Sertoli, y vamos a ver qué cosa, que se van a convertir en células madre inmaduras, que van a qué cosa, a continuar con el proceso de maduración. Vamos a ver que estas células madre inmaduras van a tener 46 cromosomas, ¿sí? ¿Cómo se llaman estas células madre inmaduras? Se llaman espermatogonias, ¿ok? Y estas, ¿qué cosa van a pasar o qué va a suceder con estas células inmaduras, con estas células madre? Van a empezar con procesos, ¿qué cosa? Mitóticos, ¿ok? Entonces, esos 46 cromosomas se van a dividir, como estamos viendo acá. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué cosa, que estas células madre inmaduras, estas espermatogonias, van a clasificarse en dos tipos, espermatogonias tipo A y tipo B. Las de tipo A son como de reserva, ¿no? Las que en realidad van a entrar en la fase de mitosis o meiosis, van a ser qué cosa, las espermatogonias tipo B. Estas van a ser las que se van a empezar a dividir. Entonces, les mencionaba que cada espermatogonia tiene 46 cromosomas. Al dividirse, ¿con cuántos cromosomas quedarán esas dos células producidas? 23, ¿ok? Por ende, ¿qué cosa? Una espermatogonia me va a producir dos células de 23 cromosomas, o también llamadas células haploides. ¿Cómo se va a llamar esta célula? Se va a llamar espermátide, ¿ok? Entonces, la espermátide, ¿qué cosa te va a permitir? Que conforme vaya madurando, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en un espermatozoide, ¿ok? Entonces, este proceso acá es ¿qué cosa? Justamente la maduración del espermatozoide, y todo este proceso acá es la espermatogénesis, ¿ok? Entonces, sabemos, o se ha calculado más o menos que el número de espermátides formadas a partir de una sola espermatogonia es de 512 aproximadamente. Y para que se complete todo este proceso de maduración de la espermatogénesis, tarda entre 64 a 74 días aproximadamente. ¿Ok? Chicos, un segundo, por favor. En la espermatogénesis vamos a ver que van a actuar diferentes componentes hormonales que van a regular este proceso. Ya hemos hablado sobre la LH, la hormona luteinizante, que va a generar ¿qué cosa? Que la célula de Leydig produzca testosterona. Luego tenemos la FSH, la hormona folículo estimulante, que va a actuar directamente sobre la célula de Sertoli para favorecer ¿qué cosa? El proceso de espermatogénesis. El estrógeno, al igual que la inhibina, van a funcionar ¿qué cosa? Como reguladores. También participa aquí en la hormona de crecimiento, que va a justamente favorecer el metabolismo a nivel testicular, ¿no? Y que va a favorecer el crecimiento del espermatozoide. Y la testosterona va a ser la que va a permitir la diferenciación en la espermatogénesis. Y este es el proceso de espermatogénesis, ¿no? Como el espermatozoide, como el espermátide, no, de la espermatogonia, perdón,
pasa diferentes procesos de maduración conforme va acercándose hacia la luz hacia la luz tubular. Entonces, importante mencionar qué cosa, que dentro de cada testículo hay aproximadamente 900 túbulos seminíferos. Y vamos a ver qué cosa, que acá hay células germinales tanto primordiales, células germinales inmaduras, ¿sí? Entonces, recordando, las espermatogonias migran hacia la célula de Sertoli hacia dirección del tubo seminífero, ¿no? hacia la luz central. Vamos a ver que van atravesando las células de Sertoli y van, ¿qué cosa? Convirtiéndose conforme van avanzando hasta llegar a espermatocitos. Y vamos a ver que experimentan divisiones meióticas para formar dos espermatocitos secundarios haploides cada uno. Vamos a ver qué cosa, que estos pasan por una segunda división meiótica y finalmente conforman las espermátides, lo que son las células de 23 cromosomas. Y acá está, ¿no? Como la espermatogonia va a convertirse en espermatocitos primarios, cada una se va a dividir en espermatocitos secundarios y finalmente cada uno en espermátide, que son células haploides de 23 cromosomas cada uno, y cada uno va a dar ¿qué cosa? Un espermatozoide diferente. Para ello, para que pase de espermatogonia a espermatocito primario, tiene que haber una meiosis 1, luego hay otra segunda meiosis y finalmente hay el proceso de diferenciación. Ok, acá vemos a la estructura básica del espermatozoide, ¿no? Como tiene cabeza, cuello, cola. Recordemos que este cuello son estructuras llenas de mitocondria. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el espermatozoide va a tener que desplazarse, más o menos se moviliza entre 3 a 5 milímetros por minuto. Entonces, el recorrer desde el conducto vaginal hasta la trompa uterina más o menos demora entre 30 a 60 minutos aproximadamente. Recordemos que su cola también tiene ¿qué cosa? Proteínas lisosímicas, ¿no? Proteínas que van a degradar ¿qué cosa? Y que le van a permitir al espermatozoide sobre todo mantenerse en un medio normal, ¿no? Porque el espermatozoide se mantiene vivo en un medio neutral o ligeramente alcalino. Vamos a ver qué cosa, la meiosis, ¿no? Como los cromosomas sexuales, ¿no? Vamos a ver que uno de los 23 pares de cromosoma de cada una de estas espermatogonias va a transportar la información genética, ¿no? En este caso del padre, ¿no? Y que este par está compuesto por un cromosoma X femenino y uno Y masculino. ¿Ok? Vamos a ver que también durante la división meiótica el cromosoma Y va hacia la espermátide, que se convierte en un espermatozoide masculino, mientras que el X, ¿no? O sea, recordemos XX es qué cosa, femenino, ¿cierto? Entonces, el sexo del descendiente es determinado por cuál de estos dos tipos de espermatozoides va a fecundar el óvulo, ¿sí? Porque recordemos que el óvulo solamente tiene carga XX cromosómica, mientras que el que va a determinar el sexo va a ser el cromosoma Y. ¿Okay? Ahora, vamos a ver que, como ya les he mencionado, vamos a ver que se necesitan los factores hormonales para que se pueda dar este proceso. Y entonces, el proceso justamente final, ¿no? De este proceso reproductivo es la eyaculación. ¿Sí? Vamos a ver que los espermatozoides finalmente, cuando se da el acto sexual, van a ser ¿qué cosa? Eyaculados, acompañados de semen, que va a ser una sustancia rica en fructosa que le va a permitir a los espermatozoides poder movilizarse. Vamos a ver que los espermatozoides y el líquido del conducto deferente, ¿no? Va a ser, ese conducto deferente va a ser el encargado de aportar más o menos el 10% del volumen de semen, y quien aporta el total va a ser ¿qué cosa? Las vesículas seminales que se encuentran por detrás y encima de la vesícula. Luego el otro 30%, ¿quién lo va a dar? El líquido prostático, ¿no? Que contiene ¿qué cosa? Un pH más o menos alcalino, ¿sí? Y vamos a ver que el volumen medio de semen que se eyacula con cada coito es de más o menos 3.5 mililitros, y cada mililitro de semen está compuesto por 120 millones de espermatozoides, ¿sí? Entonces,
Justamente cuando hay pruebas, por ejemplo, para ver cómo está la fertilidad en el caso del hombre, se hacen los llamados recuentos de espermatozoides, ¿sí? El acto sexual va a ocurrir en 3 etapas. Uno, la erección y lubricación, ¿no? Que es justamente el llenado por sangre por parte de qué cosa, del tejido eréctil, del tejido contráctil del pene. Y vamos a ver qué cosa, que se llena, ¿no? Estas estructuras se llenan con sangre a más o menos la misma presión arterial, y vamos a ver que hay reflejos parasimpáticos que también estimulan la producción de moco y justamente generan la lubricación. Luego vamos a ver la parte de emisión, que se estimula el músculo liso que rodea estas vesículas seminales, a los conductos deferentes y también a la próstata. ¿Para qué? Para que puedan liberar su contenido a la uretra. Y finalmente se da la eyaculación, que es justamente el reflejo, ¿no? Que va a desencadenar justamente esta distensión, esta contracción, tanto en la uretra interna, ¿no? Y también como los músculos isquiocavernosos y vulvocavernosos, y también de toda la musculatura del piso pélvico, ¿no? Que van a comprimir la uretra para que finalmente esta propulse el semen hacia el exterior. Entonces ya hemos hablado de las hormonas, la testosterona, la FSH, la LH, la inhibina, incluso como también los estrógenos también tienen participación en el proceso de espermatogénesis. Finalmente, para terminar, acá está lo de los cromosomas. Bien, chicos, ahí quedamos, ¿ok?